Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Vamos a hablar acerca de estos criterios de una posible convocatoria a una asamblea constituyente. Estamos con Arturo Moscoso, director de la Escuela de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la UID. Y bueno, él también es firmante del Foro de la Democracia, que recientemente sacó un comunicado respecto a esta posibilidad de convocar una asamblea constituyente. Voy a leer una parte muy pequeña para darle paso a Arturo. Dice: desde el Foro por la Democracia queremos expresar nuestra postura sobre la posible convocatoria a una constituyente. Consideramos que en el contexto actual del país, convocar una asamblea constituyente generaría un clima de incertidumbre e inestabilidad y un gasto aproximado de $200 millones, cuestión que el Estado no puede permitirse. Bueno, ya no sigo leyendo porque nos va a comentar Arturo. En todo caso, él apunta que se generaría pues más inestabilidad, más gasto cuando hay otras vías legales para reformar lo necesario. Y si se insiste en convocarla, pues debe hacerse con respeto absoluto al procedimiento constitucional, sin atajos ni concentración de poder. Se había hablado de una posible asamblea constituyente express, también una constituyente que no tenga que elegirse a los notables constituyentes que van a redactar el texto, sino que simplemente se elija por ahí, no por voto popular, se redacte el texto y la gente pues vote para la asamblea y vote para refrendarlo. Pero la pregunta es: ¿qué queremos con esta constituyente? ¿Qué podríamos cambiar de lo que está mal de la Carta Magna de 2008 de Montecristi? Bienvenido, Arturo, gracias por acompañarnos y bueno, ¿cuál es su criterio? Hola Verónica, gracias por la invitación y un saludo a la audiencia. Bueno, hay que empezar diciendo que la Constitución de 2008 es una constitución muy mala. Eso es innegable. Es una constitución que pretendió, creando una serie de instituciones nuevas, eh, eh, o no pretendió, más bien se salió de la doctrina usual, de los tres poderes clásicos, creando dos poderes que son muy problemáticos, sobre todo el poder de participación ciudadana y control social, en donde la participación ciudadana pretende ser controlada desde arriba, lo que es un sinsentido, y que nos ha dado todos los problemas que podemos ver a través del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Una constitución que concentra el poder hiperpresidencialista, y que pues justamente fue la que le permitió a Rafael Correa controlar todos los poderes en su debido tiempo. Entonces nadie está defendiendo esa constitución. Es evidente que hay que cambiarla, pero no es el momento de hacer una asamblea constituyente. ¿A No es el cuándo momento. sería el momento para hacerlo? Porque es claro, siempre vamos pateando la pelotita para adelante porque el Ecuador vive en crisis, pero ¿cuándo sería el momento adecuado? El momento adecuado sería cuando la situación del país esté en mejor, ¿no? Esté en algo la violencia controlada, en algo la crisis económica controlada. No está eso bajo control, Verónica, ¿no? Lamentablemente. Seguimos viviendo en un país en crisis. En donde la economía y el empleo siguen siendo un problema, y en donde la inversión extranjera y las inversiones en general, los negocios, etcétera, etcétera, no terminan de arrancar justamente por este tema de la incertidumbre que genera esta situación. Una incertidumbre que se puede ver agravada con el inicio de una asamblea constituyente que por más que digan y sostengan ciertos personajes que puede ser a través de una constituyente express, eso no puede ser porque hay que cumplir los pasos que establece la Constitución, los tres procesos electorales que pueden tener un costo altísimo, más o menos a grosso modo hemos calculado alrededor de $200 millones, y que no, por más voluntarismo que haya por parte del gobierno o de sus asesores para intentar hacer una constitución express, no se lo puede hacer porque la ley y la constitución son claras. Y recuerda que para esos temas hay un control constitucional también. Y la Corte Constitucional tampoco va a permitir que haya un acortamiento de los plazos porque así lo decide un político, ¿no?
Claro, es complejo. Ahora, de los temas que podríamos cambiar, no necesariamente con una asamblea constituyente, porque sí, muchos coinciden y estamos de acuerdo en que hay temas que no funcionan de esta constitución. Por ejemplo, el famoso Consejo de Participación Ciudadana. ¿Qué hacer con esto? ¿Qué se podría cambiar aprovechando, por ejemplo, los asambleístas que tiene el gobierno, que quizás, pues, la mejor vía sea una enmienda constitucional? ¿Cómo ves esa posibilidad, Arturo? Sí, hay otros caminos, el camino de la consulta popular directa, que ya lo intentó Guillermo Lasso cuando pretendió eliminar las funciones de nominación que tenía el Consejo de Participación Ciudadana. Lamentablemente, como las consultas de aquí se convierten en una especie de plebiscito sobre quién pregunta y no sobre lo que se pregunta, la consulta se perdió, pero era una buena consulta que contenía temas de reforma política importantes, entre otros los del Consejo. Se puede también hacer una reforma parcial a través de la Asamblea, lo que se está haciendo ahora justamente con el tema de las bases extranjeras en el Ecuador, ¿no? Que justamente ya pasó el informe para segundo debate, un informe positivo, y que podría terminar justamente en una consulta a la ciudadanía a ver si es que permitimos la instalación de bases extranjeras en el país y no hemos tenido que ir a un proceso de constituyente para hacerlo. Justamente ese camino se puede utilizar para también eliminar ya de plano el Consejo de Participación Ciudadana o eliminar la función electoral también y volverla como un organismo constitucional independiente como es en todo el mundo, ¿no? A través de la reforma se puede hacer casi lo mismo, ¿no? Y no tenemos que ir a tres procesos electorales que nos van a tomar al menos un año con toda la incertidumbre y el gasto que eso puede generar. Y además con un tema que parece que el gobierno no lo, no lo está pensando, que es el tema de que no necesariamente va a poder controlar, uno, quiénes van a ir a la asamblea, porque esto de hablar de notables y de corporativismo ya es un tema medio fascistoide que ha sido superado por la historia. Así es. Las representaciones asamblearias corporativas son temas fascistoides que ya no se utilizan justamente porque no es la forma de asegurar la participación ciudadana. Entonces eso tiene que descargarse de plano. Y frente a una elección de asambleístas, ¿quién va a tener ahí la mayoría de asambleístas? No, no va a ser el gobierno. O sea, el gobierno puede tener un buen número de asambleístas, pero no necesariamente va a tener el control de la asamblea, Por ¿no? supuesto. Y luego el tema de la aprobación de la Constitución. ¿Va a tener los votos suficientes para aprobar esa Constitución? Entonces, porque estamos hablando de que un gobierno se desgasta y pierde capital político. Y este proceso, siguiendo y respetando lo que dice la Constitución y la ley, por lo menos toma un año. Y en un año pueden pasar muchas cosas que le impidan al gobierno tener control tanto de la Asamblea como de lo que vaya a pasar con la aprobación de la Constitución. Claro, y sería muy triste gastarse esos 200 millones de dólares que como apunta el Foro por la Democracia, si bien se podía utilizar en salud, en educación, en cubrir la deuda de Solca, las dializadoras, etcétera. Y imagínense, se gasta ese dinero, la gente luego dice no a esa constitución. Entonces volvemos a lo mismo, después de gastar tanta plata y tanto desgaste político. O imagínate que diga sí a una constitución que sea peor que esta, Claro, ¿no? el remedio Porque, resulte peor. porque quién sabe qué es lo que vayan a decidir los asambleístas constituyentes dentro de la asamblea, ¿no? Entonces, no es que ya la asamblea constituyente nos garantiza que vayamos a tener una buena constitución. Y además, tener una buena constitución necesariamente nos garantiza que vamos a tener un mejor país, ¿no? Entonces, eso también hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Entonces, todo lo que se quiere hacer, todo lo que está mal en la constitución, se lo puede hacer a través de reforma parcial, ¿no? Claro. Hay una parte de esta carta que emite el Foro por la Democracia en donde menciona que en caso de que se insiste en una convocatoria a una asamblea constituyente, este proceso dice debe realizarse con responsabilidad y apegado a derecho, a diferencia de lo que sucedía en la Constitución del 98. Dice nuestra Constitución actual dispone de un trámite específico para la convocatoria a una asamblea constituyente, razón por la cual deben respetarse dichos procesos constitucionales, la ley y las decisiones de la Corte Constitucional al respecto. ¿Qué nos dice, Arturo, la ley respecto a convocar una asamblea constituyente? Bueno, como te decía antes, Verónica, hay pasos para hacerlo. El primer paso es pedir
la respectiva autorización a la Corte Constitucional, ¿no? O sea, el dictamen, mejor dicho, y luego pues hacer el paso para la consulta popular, en la cual se le pregunta a la gente si quiere o no una nueva constitución. Claro. De ganarse ese proceso, pues, y de ser positiva la respuesta de la ciudadanía, entonces viene la selección de los constituyentes. Pero antes debe elaborarse un estatuto en que la ley y la constitución no son claros y que tiene que ser un estatuto lo más respetuoso posible de los derechos de participación, ¿no? Para que se vea cómo funciona cómo va a funcionar esa asamblea constituyente y luego pues convocarse asamblea a elección de asambleístas constituyentes. Luego ya instalada esa asamblea, entonces ahí sí empieza el proceso de elaboración de la nueva constitución y finalmente cuando esté lista pues se somete a votación de la ciudadanía nuevamente la constitución, el texto constitucional, a ver si es que se lo aprueba o no. Entonces, esos son los pasos que se debe seguir y no hay forma de obviarlos, ¿no? No hay cómo hacer saltarse uno, por ejemplo, el de elección de los asambleístas constituyentes, como algún momento lo dijo el ministro de la Gasca. No. El ministro de la Gasca está muy mal informado. Eso no puede suceder. La ley y la Constitución es clarísima y la Corte Constitucional se ha pronunciado también al respecto y eso no puede darse de esa forma. Ahora, que se lo pretenda hacer, se lo puede pretender hacer, porque en este país lamentablemente así funcionan las cosas. La Constitución de 2008 se hizo justamente violando la norma que decía que se necesitaba autorización del Congreso de la época para convocar a elecciones y simplemente se lo violó. Y cuando el Congreso quiso el Congreso quiso oponerse y decir algo, pues se destituyeron a los diputados que se oponían a esta violación directa de la ley. Esta constitución que La tenemos famosa escena de los manteles. así Bueno, es. empezó mal, lamentablemente, y ya vemos cómo está resultando esta constitución de Montecristi. Yo quiero agradecerle a Arturo Moscoso, director de la Escuela de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la UID, también firmante del Foro por la Democracia. Arturo, entendemos que tiene compromisos que cumplir, así que lo liberamos cumpliendo con el horario que nos ha dicho 7:59. Así que gracias por acompañarnos y por aceptar esta entrevista. Muchísimas gracias, Verónica. Un abrazo.